Mis amados hermanos, Dios les bendiga a todos, que el Todopoderoso derrame una vez más de su gracia inmensa, su amor y su misericordia. Desde aquí despachamos un abrazo fraterno, recargado de amor y de cariño a cada uno de ustedes. Yo soy el pastor, su amigo, su hermano, el pastor Pedro Arias, y este es su espacio Tierra Fértil. Tierra Fértil, un espacio para bendecir tu alma. Para mí constituye un alto honor y un gran privilegio poder compartir contigo y que tú estés ahí con nosotros, recibiendo nuestra señal a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Filipenses 48 Oficial. También puedes ver nuestro contenido a través de las diferentes redes sociales, Facebook y TikTok, y también en Instagram. Puedes también ver nuestra transmisión en vivo de cada culto dominical a través de este espacio y su canal Iglesia Filipenses 48 Oficial. Aquí estamos en una entrega más de Tierra Fértil, un espacio para bendecir tu alma. Hemos de encomendarnos al Señor poniéndonos en las manos de Él, que Él nos dirija para que en todo su nombre sea exaltado. Así que yo te invito a inclinar tu rostro y que le demos gracias a Dios. Eterno, soberano Dios, Padre celestial, Dios de gracia, de misericordia, una vez más aquí estamos para compartir con cada uno de nuestros amigos y hermanos que reciben esta señal, deseando que sea de bendición para su vida y para sus familias. Toma dominio, control de todo lo que hemos de hacer y que tu nombre sea exaltado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. En la entrega anterior estuvimos conversando sobre las relaciones interpersonales. Agradezco los comentarios y las opiniones que cada uno de ustedes pues lo han hecho. Si no lo has hecho y deseas hacerlo, te invito, te motivo a que nos des tu punto de vista o tu comentario a través del canal de ese humilde trabajo que hemos hecho para gloria y honra del Señor. En el día de hoy hemos de compartir este importantísimo tiempo y el tiempo que tú puedas dedicar para vernos. Queremos aprovecharlo a plenitud y que el mismo pues sea de bendición para tu vida y para tu alma. Queremos seguir en la misma sintonía o frecuencia de lo que tratamos en la entrega anterior sobre las relaciones personales o interpersonales. Y hoy, acuñado sobre ese mismo tema, hemos de hablar de cómo resolver conflictos. Cómo resolver conflictos. Uno diría de repente, wow, qué maravilloso fuera la vida, la sociedad, si de ninguna manera pues llegasen situaciones adversas, dificultades. Sin embargo, lamentablemente llegan, nos abordan situaciones que nos invaden, nos toman de repente y a veces pues maltratan esas relaciones con los demás. Entonces, en esta entrega nos hemos propuesto dar un vistazo, un vislumbre de cómo nosotros podemos proceder como siervos de Dios, como personas creyentes en la iglesia o en la sociedad al momento que llegue un conflicto. Lo idóneo, lo ideal fuese o sería que no hubiesen nunca malentendidos entre ninguno de nosotros. Sin embargo, influyen algunos elementos o diversas razones, las cuales influyen para que se generen situaciones. Y es normal donde hay dos o más personas que de alguna manera pues surjan diferencias, malentendidos, altercados, disgustos. Donde hay dos mentes pensando, es natural que haya desavenencias. Sin embargo, la escritura, la palabra del Señor, nos da un referente de cómo nosotros podemos hacer. Es imposible de que no lleguen los conflictos. Es imposible de que esas situaciones contrarias o adversas no nos lleguen. Y estoy seguro de que a todos en algún momento nos ha llegado. A veces no depende de nosotros, sino de circunstancias, del estado de ánimo, de alguna información fuera de contexto, algo mal manejado,
entra también lo que es el mensajero mentiroso o que altera la verdad o la información, y entonces surge que eso reproduce una retribución muy desagradable. Vienen las ofensas, viene la alteración, el estado de ánimo, la persona quizás no espera, se siente molesto, y todas esas cosas, lo cierto es que producen fricciones. Por eso la escritura dice que es imposible que no lleguen los conflictos. Ahora bien, lo importante, además de que sabemos que van a llegar los conflictos, es de cómo nosotros podemos manejar los conflictos, cómo proceder, qué hacer. La baja respuesta, la blanda respuesta, baja la ira. Queremos, para tratar este tema tan importante y delicado, vamos a ver dos pasajes de las Escrituras. La primera está en el Evangelio de Lucas o libro de Lucas, capítulo 17, Lucas 17, verso 1 al 14, al 4, verso 1 al 4, perdón. Y dice la Escritura de la siguiente manera, hablando el Señor, escuche esto. Dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, imposible es que no vengan tropiezos. Mas, ay de aquel por quien vienen, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Verso 3. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Bueno, más claro de ahí, ni el agua. Tremendo. ¿Cómo manejar conflictos? ¿Cómo proceder? ¿Qué hacer? Mire, en el Evangelio las cosas son muy diferentes, porque usted con su razón se ampara en la justicia ordinaria, y quien haya cometido una falta o una infracción contra usted, usted está en el legítimo derecho de proceder legalmente por la justicia. Incluso no peca delante de Dios. ¿Qué pasa? Sin embargo, la justicia y el mandato divino impera y está por encima de la justicia de los hombres, porque nosotros somos llamados a tener misericordia. Lo que vemos aquí es difícil y está hablando el Señor, el juez de jueces, el mayor magistrado, y dice, Jesús dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Qué significa aquí la palabra tropiezo? Dentro de ese contexto es lo mismo que queremos explicar. Tropiezo indica aquí conflicto, dificultad, malentendido, un problema. Es decir, el problema va a llegar. De repente usted contrata un servicio de alguien que pudiera ser a tu hermano, cualquier servicio de cualquier índole, de mecánica, de construcción, cualquier servicio usted lo contrata. Y resulta que por alguna razón la persona no le va el servicio que usted contrató o queda mal. Bueno, lo que procede aquí es que el hermano responda por eso o que se disculpe. A veces no sé qué pasa, que involucran al pastor. A veces el pastor no está en el contrato, no sabe de qué se trató, pero cuando llega el conflicto, entonces el pastor lo ponen como juez. Bendito sea Dios. Alaba lo que él vive. Y viene el hermano, varón, yo hablé con el hermano para hacerme un hoyo, una zanja, y hace tantos días, y el hermano no me ha hecho el trabajo y no me coge el teléfono. No lo veo. Le he dejado mandado y llegó el conflicto. Y el Señor lo confirma. Él dice, imposible es que no lleguen los tropiezos. Ahora bien, ¿debemos nosotros actuar como el incrédulo?
debemos nosotros actuar como que no tenemos a Dios en el corazón. Mire, el cristiano que quiere honrar a Dios y serle fiel, sufre mucho y a veces golpeado de manera indiscriminada y de manera injusta. Sin embargo, dice aquí, imposible es que no vengan los tropiezos. Primera parte. Segunda, más, hay de aquel por quien viene. Bueno, esto es severo. ¿Qué dice aquí? Bueno, si yo provoco que alguien se salga de comunión, que se altere, que cometa una falta, una ira, yo tendré mi consecuencia. Porque ese hay que dice ahí sin H y sin H intercalada, sino A, I o Y, es un ay de lamento que expresa asombro, lamento, duelo dentro de los signos de admiración. Entonces dice, más hay de aquel por quien viene el tropiezo. Fíjese, no solamente habla aquí de que el tropiezo no va a venir, va a llegar, pero si yo de manera irresponsable, porque eso es lo que viene el problema y es lo que irrita y duele, si de manera irresponsable yo provoco una situación, si genero una situación con un hermano, con alguien o en la iglesia, entonces yo tendré mi consecuencia, porque es que el Señor es justo para todos. Muy bien, el verso 2 dice de la siguiente manera, haciendo referencia a aquel que comete el agravio. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Pequeñito es un término aquí vulnerable de alguien que es puesto como víctima, que se ha aprovechado de su buena fe o su buena intención, que no ha actuado con maldad, ni con malicia, ni con alevosía. Dice aquí que mejor le fuere, hablando dentro de ese término, de ese contexto, que se le atase una piedra de molino y que se le arrojase al mar. Es decir, que el juicio que vendrá sobre tal persona será severo, porque ¿cómo pudiera salir alguien con una piedra de molino en el cuello y que lo echasen al mar? Es decir, eso equivale a decir una sentencia sin apelación o sin retroceso, un castigo confirmado. Eso es tremendo. Fíjese cómo lo categoriza el Señor aquí, aquel que genera el conflicto. Entonces dice, verso 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. No dice aquí que vayamos a la justicia, aunque pudiera ser, que le reprende. Es decir, el Señor no te quita el derecho. Ven acá, varón, hermano, pero yo te entregué a ti un dinero para comprar una pintura, un material, ¿y qué pasa? Devuelve mi dinero, la pintura. Yo pagué ese servicio porque lo necesito. Eso no es de cristiano. Tú estás mal. Te está diciendo que le reprenda, que le confronte, que le exija, que le dé de frente, varón. No, así no. Porque déjeme decirle, sentirse estafado y engañado de alguien, óigame, que usted le dio confianza, eso duele. Y esa es la causa de la mayoría de los conflictos o de la mayoría de los problemas. Aquí, lamentablemente, en nuestra ciudad, existe la cultura del engaño, del chantaje, de burlarse del otro. Y eso es una humillación tremendo. Porque hay casos y casos y casos de personas en la fiscalía, en los tribunales, que precisamente se han aprovechado de la buena fe. Entonces dice que le reprenda, que le confronte. Pero también dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Ahí que el cristiano entonces se le pone el agua difícil. Usted sabe que hay gente que engañan y usted tiene que pedirle perdón, como que usted, oiga bien, como que es usted que le faltó. Sin embargo, dice, si él se arrepiente. Hay gente que han desarrollado la cultura, la habilidad y trabajan sobre el engaño. Le quedan mal. Miren, llegan gente a la iglesia, que es una cosa tremenda, terrible. Engañan a uno, a dos, a tres, y le cogen dinero y tienen una labia, varón,
Pero una labia, usted sabe lo que es una muela, que fácilmente usted con buena intención no le saque el guano a alguien. Pero esas personas que se dedican al engaño con intenciones no sanas de no cumplir, óigame, lo envuelven, le lloran, le hacen de todo. Si tienen que decir de todo que una cirugía, lo hacen. Pero a pesar de todo eso, ¿qué dice? Para resolver el conflicto, si viniere arrepentido, entonces el deber nuestro como cristiano y como siervo de Dios es perdonar. Fíjese que el Señor interpone aquí arrepentimiento y perdón. Es como un acondicionante, como un prerequisito, un crédito. El perdón, si te arrepientes, el detalle es que la persona debe reconocer que ha faltado, que ha quedado mal. Por eso dice el dicho que el que debe o paga o ruega. Si por alguna razón de la vida tú no puedes cumplir, no esperes que el hermano se altere, que tenga que ir donde el pastor o donde otra persona o ponerte una querella en la fiscalía. Si tú rentas una casa y no puedes pagar el 30 o el 25, ¿cuál es tu deber? Si tiene una deuda en el almacén o en la farmacia, en el colmado, o alguien que te ha facilitado un problema, porque el que te presta te ayuda a vivir. Supongamos que la vida te haga una mala jugada, no tenga ingreso, esté difícil, entonces debe dar la cara responsablemente como hombre creyente, como hombre de Dios. Y la persona pues te dará un plazo. Si te han dado un plazo, entonces debes esforzarte en cumplir y honrar tu palabra. Porque es feo, mire, gente que se salen de comunión. Es duro una gente que le haya hecho a usted 1, 2, 3 cuentos y después entonces el domingo le den una parte en el servicio, en el culto o una prédica y usted lo vea lleno y danzando, lleno del Espíritu Santo. Todavía usted se quiere gozar, pero que hay un conflicto, hay otro tropiezo. Entonces dice, oye, pero mira cómo está el varón ahí, danzando como David. Yo danzo como David. El hermano se está gozando. Dice, pero ¿y cómo es que el hermano puede gozarse así, sabiendo que me debe un dinero y no me lo ha pagado? Entonces, hay aquí 2 o 3 elementos. Imposible que no vengan los tropiezos. Imposible, vendrán, van a llegar. Segundo, hay de aquel por quien llega el tropiezo. Hay de aquel, no le irá bien. Tercero, una reafirmación dice, mejor le fuere atarse una piedra de molino y que fuese arrojado al mar. Y dice entonces el número 4, cuidado de vosotros mismos. Si tu hermano se arrepintiere, entonces perdónale. ¿Cómo resolver un conflicto? Esa es la primera fase, la base. Llegó el conflicto y qué hacer. Pero ¿qué pasa? A veces, aún así, el conflicto no se resuelve. Porque es que algunos de nosotros somos difíciles. Usted sabe lo duro que es que después que usted le recibió el dinero y usted le entregó un dinero a una persona, que esa persona, ese individuo, no le responda a usted el teléfono. Y un cuento, hermano, del tamaño del metro. ¿Usted sabe cuál es el problema del mentiroso? Que el mentiroso se cree él mismo sus propias mentiras, pero nada más se la cree él solo. Y el que lo está oyendo, usted está convencido que no le está diciendo la verdad. Pero como él entiende que él se está creyendo su mentira, entonces él lo da por hecho y espera, entiende que usted le crea su mentira. Entonces es difícil. Debemos cuidarnos de eso. El buen manejo. La Escritura dice, así alumbre nuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. El siervo de Dios debe manejarse de manera responsable, de manera honesta y de manera seria. Estamos viendo aquí en Tierra Fértil cómo manejar un conflicto a través de las Escrituras. Muy bien, continuamos aquí en tu espacio Tierra Fértil con el pastor Pedro Arias. Nuestro tema que estamos abordando en el día de hoy, cómo resolver un conflicto que puede ser entre hermanos o entre cualquier persona o cualquier ciudadano.
Quizás en la primera fase no se resuelve el conflicto. Y déjeme decirle que hay situaciones no solamente de estafa, sino de ofensa, irrespeto, calumnia. Gente que se descarga sin piedad y de manera desmedida con otra sin razón. Y cualquiera se sorprende, dice, pero yo no le hice nada. ¿Y qué fue para que el hermano me insulte, me ultraje? Y a veces desempolva cosas que hace tiempo que el Señor lo perdonó. Porque si ya el Señor lo perdonó y eso hace años y todo ha estado bien y ha fluido bien después de eso, porque el hermano lo pisó o quizá usted no escuchó el saludo o algo, usted no debe salir con una forma grotesca, con una grosería o difamar a alguien, calumniar. Es mejor guardar silencio y no opinar de lo que uno no está seguro, porque es de muy mal gusto cuando usted no espera que alguien lo difame, que use su nombre de mala manera. Es mejor guardar. Es muy peligroso hablar a espaldas o ausencia de alguien, porque el chisme es tóxico y muy dañino. Y cuando el individuo de alguna manera sabe esas cosas, es una herida muy profunda en su alma y en su corazón. Por lo tanto, nosotros debemos medir nuestras palabras, saber qué hablamos o en qué escenario. Quizás alguien puede ignorar qué ha pasado con el hermano o cuál haya sido la causa o la razón que haya acontecido con él. Entonces, si usted desconoce, antes de hacer un juicio a priori, es mejor escuchar, ir a la fuente, acercarse. Hermano, señor, vecino, don, tal o tal persona, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Se dice o escuché tal situación en torno a su persona y lo que hemos visto de usted nos da a entender que no es así. Ahora, todo el mundo no está llamado para interferir en situaciones de un segundo o ajena. Por eso es mejor orar. A veces hay cosas que se pueden resolver, pero el impacto que causa cuando va de boca en boca y los comentarios es algo sumamente destructivo. Es decir, no solamente se da por aludido cuando de manera monetaria alguien es defraudado, es chantajeado, es burlado, sino también cuando alguien es difamado y su moral entonces es cuestionada. ¿Qué es importante? De lo que usted no tiene prueba, de lo que usted no tiene evidencia, todavía usted escucha cualquier cosa y es mejor decir que Dios tenga misericordia o vamos a orar, porque al chismoso le gusta contar. Ahora, para que se produzca el chisme y la difamación, tienen que actuar dos. El que cuenta, pero si el que cuenta no encuentra a quién contarle, tiene que callar. Si no encuentra un oído que le preste atención, entonces nosotros no debemos hacernos partícipes de cosas negativas. Y tú no sabes la última, y tú no sabes lo que le pasó al hermano. ¿Eh? Yo tengo una bomba. Bueno, si tú tienes una bomba, muerte tú solo, porque yo no quiero explotar contigo. Difícilmente una persona de oración, de respeto, se preste para esas cosas. Ahora, de que pasan, pasan. Por eso dice, imposible es que no vengan los tropiezos, porque el enemigo se aprovecha de esas almas vulnerables. A veces no ven lo bueno, se llevan del morbo, las cosas positivas no son ponderadas, pero si alguien comete un error o una falta, eso es un combustible para el chismoso y el mal mensajero. Entonces debemos cuidarnos y cuidar la moral de los demás como si fuésemos nosotros mismos. Vamos a ver qué nos dice ahora aquí las escrituras, qué procedimiento utilizar, qué pasos dar para resolver un conflicto o tratar una situación con un hermano. Vayamos a Mateo
capítulo 18, verso 15. Esto es una regla de oro. Esto es una joya. Nosotros decimos que se deben escuchar las dos campanas, pero mire qué fina y cuán profunda es la Biblia y nos ilumina, nos arroja luz a nosotros de cómo podemos resolver un conflicto. Dice aquí, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele, estándole tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos testigos, a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no les oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Esto es un proceso, hermano, para que no se acumule sobre nosotros la acusación, porque hay gente que luego que causan un problema, entonces se hacen la víctima, pero que tampoco hay forma de cómo dejarse ayudar. Entonces aquí la escritura nos da un instructivo de 3 o 4 pasos. Número 1, si tu hermano pecare contra ti, ya se dio lo que decía en la lectura anterior, se dio el tropiezo, el conflicto, se dio el problema. Si tu hermano pecare contra ti, ve, tú y él solo, es lo primero. Primera instancia, como dicen los jueces en los tribunales. Primera instancia, tú y él solo, ustedes dos. Trata de verlo, de dar la cara. Ve acá, varón, ¿qué pasa? O si fuese, dice aquí, si cometiese alguna falta, supongamos que no sea contra ti, sino que el individuo, haya guerrado delante de Dios y de alguna manera tú lo sabes. No lo difames. Nosotros usamos un término aquí en dominicano. ¿Cómo es, chiquito, que se dice? ¿Cómo? No lo tire para adelante. Porque si la intención es ayudar y tú lo divulgas, lo comentas, lo publicas, lo subes por Facebook, por toda la plataforma, y nada más lo saben tú y el mundo entero, porque tú te vas a encargar de tirarlo para adelante, está fuera de la palabra. Dice ahí, si fuese sorprendido en alguna falta, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, tú y él solo, ustedes dos. Paso número 1, primera instancia. Si te oyere, habrá ganado su alma. Todo se resolvió ya. Se quedó ahí. El hermano fuma a escondida. Varón, mira, los siervos de Dios no fuman. Los siervos de Dios no dicen mentiras. Los siervos de Dios no hacen cosas mal hechas. Lo que tú estás haciendo no está bien. Mira, la escritura dice que si pecare, que yo hablaré contigo de lo que estoy haciendo. Yo estoy hablando contigo. Mira, no estoy aquí con nadie, tú y yo, pero yo sé que es así. No te deniegues, tú y yo solo. Si el hermano persiste y no te oyere, segunda instancia, paso número 2, ¿cuál es? Llámalo con uno o dos testigos para que en boca de dos o tres conste toda palabra. Es decir, ya hay una evidencia, hay un elemento nuevo. Antes era tu palabra contra la mía. Tú pudieras decir, no he hablado conmigo, lo que se dijo no fue así. Hay gente que para usted ayudarlo, aún estando en un problema, casi ni el pastor puede tratarlo solo. Tiene que llamarlo con alguien, pero con alguien que sea maduro, prudente, confiable, que sea discreto, que todavía le pregunte el curioso queriendo saber y la persona tenga la solvencia y la garantía de que no va a difamar. Entonces, si no te oyere, llámalo con uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Ese es el procedimiento. Continuamos. Muy bien, continuamos. Estamos aquí vislumbrando de cómo manejar un conflicto. La escritura nos da pasos puntuales, específicos de cómo proceder con una persona ante cualquier eventualidad o cualquier situación que se pudiese presentar. Si no te oyere, has hablado con dos o más, ya tú tienes testigo. Mire, yo hablé aquí con el hermano, ha pasado tal situación, el hermano en dinero que no lo ha pagado,
o en el caso, pues ha cometido un hecho, yo hablé con él solo, como dice la escritura, y el hermano ha persistido. Ya cuando hay testigos de por medio, ya no es solamente su palabra contra la tuya o tu palabra contra la de él o la de ella. Hay evidencia, ya no se puede negar, no se puede negar. Si no te oyere a ti solo y tampoco te oyere con uno o dos testigos donde consta toda palabra, entonces, ¿qué dice? Que dé parte a la iglesia. ¿Qué da parte a la iglesia? Que ya cuando se apela a una autoridad superior, un líder, un maestro, un anciano o el pastor, alguien de solvencia y de autoridad en la iglesia. Cuando se da parte a la iglesia, cuando mire, varón, yo pido una reunión o un diálogo con el hermano Pedro Arias. Ha pasado, se ha dado una situación con él. Vamos a poner el ejemplo del dinero. El hermano me quedó mal con un trabajo que yo mandé a hacer. Le di un plazo. Él me dijo que lo disculpara, lo disculpé, le di el plazo, pero no me cumplió. Lo llamé entonces con otra persona o con dos, tampoco me escuchó. Estoy esperando y yo quiero que el hermano me resuelva el problema. Entonces yo vengo donde usted, pastor o hermano, para dar parte que se tome alguna decisión. Todavía el Señor es misericordioso. Todavía el hermano ahí tiene chance, tiene oportunidad, vuelve y aplica lo mismo. Si te oyere, habrá salvado su alma. Es decir, si el hermano reflexiona y actúa y puede resarcir el mal o el problema, todo se quedó ahí. No hay problema. Ahora bien, si no te oyere a ti, si no te oyere con uno o dos testigos, se ha dado parte a la iglesia y entonces tampoco oyere a la iglesia. Es decir, ya ni hablando con el pastor, ni con alguien más, ni con un diácono, el hermano sigue en el problema, entonces ya la última y cuarta instancia dice, tenlo por gentil o publicano. En otras palabras, no lo tengas como creyente, tenlo como gentil. ¿Por qué? Porque sus hechos y sus acciones no son de un alma transformada, regenerada por el Señor. Entonces, este proceso que se toma tiempo explicarlo, pero es el más efectivo al momento de aplicarlo para nosotros manejar una situación difícil con un individuo. Esto es un principio de justicia que debe estar en los códigos de los tribunales o en los juzgados de paz. Habla con él solo, si te oyere se resolvió, si no te oyere habla con dos o tres para que conste toda palabra. Si te oyere también ha librado su alma. Si no te oyere, entonces da parte a la iglesia. Si no oyere a la iglesia o al pastor, entonces tenle por gentil o publicano. La pregunta del $1.000.000. ¿Estamos nosotros como siervos de Dios agotando este proceso? ¿Aplicamos nosotros este procedimiento al momento de manejar un conflicto, sea en la casa, sea con un hermano, sea por un servicio que hayamos prestado? Debemos ser cuidadosos. Cuidado también debe tener para no cometer el agravio la persona. La escritura dice que nuestro sí sea como sí. Eso de creyente, de cristiano, de evangélico, de hombre serio, de hombre honesto, transformado por Cristo. Que vuestro sí sea sí y que vuestro no sea no. No cometamos el agravio, no defraudemos, no cometamos mal, porque mejor le fuere que se atase una piedra de molino y fuese echado al mar. Ay de aquel, porque viene el tropiezo. Y entonces tratemos de aplicar este procedimiento. Esto es un espejo no solamente para el que comete la falta, sino para el agraviado, de cómo manejarnos, de cómo actuar, de cómo proceder para manejar un conflicto, porque al fin y al cabo nosotros somos candidatos para ir al reino de los cielos. Y Cristo ha de venir y todo se quedará, porque la Escritura dice que vanidad de vanidad, todo es vanidad.
Espero que estas palabras hayan sido de bendición, que puedan hacernos reflexionar y tanto en una como en otra dirección nos ayude a tener el mejor manejo posible y hacerlo de la mejor manera para que el nombre de Cristo sea glorificado y que por causa de nosotros este evangelio no sea blasfemado. Pensemos y apliquemos la escritura de cómo podemos manejar un conflicto. Ha sido un alto honor que hayas estado con nosotros. Yo soy el pastor Pedro Arias y este es su espacio, una entrega más de Tierra Fértil, un espacio para bendecir tu alma. Un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Hasta la próxima.